Bueno, les voy a hacer una breve guía para recordar los temas que se han visto hasta ahorita y hasta donde se va a evaluar. Entonces, lo primero es ley de Ohm. La ley de Ohm es muy sencilla. La ley de Ohm nos establece una relación entre voltaje y corriente, y simplemente que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. De esa forma, si para una fuente de voltaje nosotros tenemos poca resistencia, pues la corriente se va a incrementar. Así, si tenemos mucha resistencia, pues la corriente va a ser menor. Nosotros tenemos un circuito básico y sencillo, por ejemplo, no sé, una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje y una sola resistencia. En este circuito básico sencillo se puede aplicar la ley de Ohm. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle 100 volts. Tenemos nosotros una resistencia y tenemos nosotros una cierta corriente. Ahora, también recordamos que la potencia eléctrica la podemos calcular como el voltaje por la corriente, o también variaciones de esta, como por ejemplo voltaje al cuadrado sobre resistencia, o también corriente al cuadrado por resistencia. Todas ellas salidas de aquí. Por ejemplo, si nosotros de aquí ponemos la corriente, sería el voltaje sobre resistencia por voltaje, es voltaje cuadrado sobre resistencia. Y si despejamos el voltaje sería corriente por resistencia. Entonces, corriente por resistencia por corriente, pues es corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, si por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Ese ejemplo determine el valor de la resistencia si el circuito, o bueno, calcule el valor de la resistencia si esta consume 120 watts y está alimentada por 100 volts, que es el circuito que tenemos aquí, ¿no? Entonces nos dicen que determine el valor de la resistencia si esta consume 120 watts y está limitada por 100 volts. Pues como nada más tenemos el voltaje y la potencia, si tenemos voltaje y potencia, podemos utilizar esta expresión donde dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Así tenemos este valor y tenemos este valor, y lo que tenemos que hacer es despejar la resistencia. Entonces la resistencia sería igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. En este caso nos daría el voltaje, que son 100 volts al cuadrado, entre la potencia, que son 120 watts, y eso nos da igual a se me olvidó abrir la calculadora científica, la abrimos rápido. Calculadora científica. Bueno, yo lo pude haber calculado en mi celular, pero era para que ustedes vean el resultado de las operaciones. Entonces serían 100 al cuadrado entre 120, y esto nos va a dar de 83.3 ohms. Entonces vamos a ponerlo como resistencia igual a 83.33 ohms, y este es nuestro resultado. Entonces, pues ustedes se pueden poner a resolver circuitos de forma general, ya sea que le den la resistencia, el voltaje o la corriente utilizando la ley de Ohm. Por ejemplo, en este caso no tenemos ni resistencia ni corriente, pero tenemos potencia. Entonces, utilizando la expresión de la potencia, ya sea con voltaje por corriente, o voltaje cuadrado sobre resistencia, o corriente cuadrado por resistencia, podemos resolver el circuito. De aquí también, aunque el problema no lo pide, podemos calcular la corriente, y aquí la corriente pues sería igual al voltaje, que son 100 volts, entre resistencia, que son
83.33. Y esto nos resulta en, vamos a hacer la operación. Bueno, voy a dejar todos los 3333 para que quede un poco mejor esto. Ponemos 100 entre 83.33333, así. Y eso nos da de 1.2 amperes. Entonces la corriente para este problema sería de 1.2 amperes. Bueno, ahora hablando un poquito de la potencia, por ejemplo, cuando ustedes consumen corriente en su casa, el medidor que está fuera de sus casas conectado a la toma de energía tiene aquí un valor de lectura que pues, tiene un número, ¿no?, que está ahí, por ejemplo, que les dice pues, tantas medidas. Normalmente estas medidas están en kilowatt hora. Pero ¿qué significa eso de kilowatt hora? Por ejemplo, no sé, que tenga, no sé, 1230 y luego aquí un punto y luego con no sé si tenga con otro color. Bueno, vamos a ponerlo así. Con una fracción. Pero ¿qué es un kilowatt hora? Bueno, un kilowatt hora es si nosotros tenemos una carga de 1 kilowatt, por ejemplo, de 1000 watts. Si las casas, por ejemplo, tienen un consumo, las casas tienen una fuente de alimentación de corriente alterna por lo general de 127 volts RMS. Y luego esto tiene conectado una cierta carga en sus casas. Tiene una cierta carga y cerramos el circuito. La carga no la pongo como resistencia porque pues esa carga puede ser de diferentes cosas, pueden ser motores, pueden ser etcétera. Entonces esto tiene un valor de una cierta resistencia. Bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo se llaman ahorita porque eso es corriente alterna, pero lo que voy es a lo siguiente. Entonces, depende de la carga que esté conectada, ustedes tienen un consumo de 1 kilowatt hora. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Es como si ustedes estuvieran consumiendo 1000 watts. Estar conectado 1000 watts. Si están conectados los 1000 watts, y estos 1000 watts están conectados siempre, entonces ustedes van a tener 1000 watts en una hora de consumo. Por hora de consumo, es decir, esto es como una unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Vamos a hacerlo más o menos así. Si nosotros tenemos 1000 watts que se consume en una hora, nosotros podemos dividir esos 1000 watts entre 60 para ver cuánto es la carga que está conectada. Esos 1000 watts entre 60 para tener entre minuto o entre segundo. Vamos a ponerle entre 3600, que son 3600 segundos. Entonces nosotros tendríamos una potencia o consumir una potencia de, vamos a hacerlo aquí, 1000 entre 3600. Y esto nos da de 0.2777. Esa sería la carga instantánea. 0.27 sería de 0.2778 watts en cada segundo. En cada segundo se consume esto. Entonces, si esto tiene en un watt, si nosotros lo dejamos así conectado, esto en un día pues van a ser 24 kilowatt hora. Esa es la medida en la que lo pone comisión. Entonces, si ustedes tienen un consumo, por ejemplo, dicen, es que yo consumí 6 kilowatt. Se me ve muy fea la de esa. Tenemos nosotros, por ejemplo, que digan, es que tiene un consumo diario de 6 kilowatt hora.
Entonces nosotros esto pues lo dividimos, esto es en un día. Entonces dividimos esos 6000 kilowatts, esos 6 kilowatts o esos 6000 watts en las 24 horas. Serían 6000 entre 24. Y tendríamos nosotros un consumo de 250 watts por hora. 250 watts por hora. Esto en una hora. Entonces nosotros si en una hora tenemos conectado 250 watts, pues eso es lo que nos va, lo que vamos a tener de consumo. Entonces esto nos puede servir para resolver algunos problemas. Por ejemplo, para que ustedes sepan aproximadamente cuánto es el consumo. Y por ejemplo así, si nosotros, por ejemplo en el problema anterior, ¿no? En el que estábamos nosotros calculando, nos dice que esta resistencia consume 120 watts y está alimentada por 100 volts. Entonces nosotros vamos a suponer que estos 120 watts los consume en una hora. Es decir, que ese circuito que está conectado así, con 120 watts, si nosotros le prendemos, consume 120 watts. Y vamos a ver cuántos watts consume este circuito. Entonces sería más o menos así. Fíjense. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. Entonces la potencia del circuito es de 120 watts. 120 watts. Entonces esto, si lo convertimos a kilowatt, entonces la potencia sería de 0.12 kilowatts. Si esto lo dejamos conectado por una hora, entonces estaremos consumiendo 120 kilowatts en una hora. Si lo dejamos 2 horas, pues sería el doble, sería de 0.24 kilowatts. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, preguntar cuál es el consumo, cuál es el consumo de esa resistencia en 2 horas y 25 minutos. Quisiéramos ver cuál es el consumo en kilowatts de esta resistencia, ¿no? Que consume 120 watts. Entonces el consumo, bueno, ya vimos que es de 0.12 kilowatt. Vamos a ponerlo así como kilowatt hora. Entonces lo que tenemos que convertir a fracción es 2 horas y 25 minutos. Sabemos nosotros que una hora está compuesta por 60 minutos. Entonces voy a hacerlo así como si fuera un coordenada así. Aquí tenemos la mitad. Estos son 0 minutos y estos son 30 minutos. Si lo partimos así en 4, entonces estos son 15 minutos y estos son 45 minutos. Entonces tenemos nosotros una relación. Tenemos una relación que un entero pues son 60 minutos. Es decir, una hora son 60 minutos. Entonces nosotros queremos saber cuántos son 25 minutos. Entonces, si una hora serían 60, nosotros tenemos una relación. Tenemos una relación que es de minutos y horas. Una hora son 60 minutos. Si nosotros queremos convertir en horas, por ejemplo, si ponemos 25 minutos, pues esto hay que multiplicarlo por nuestra relación que encontramos. Una hora, 60 minutos. Así los minutos y los minutos se van y me queda todo en horas, que es lo que yo quiero. En este caso serían 25 entre 60 y eso me da la fracción de hora que estoy buscando.
Entonces hago esa fracción de horas, serían 25 entre 60, 25 entre 60, y me da de 41.66. Voy a dejarlo en .4167. Entonces le ponemos igual a 0.4167, es decir, está más o menos por aquí, así no andan los 25 minutos, por ahí así. Entonces tengo 2 horas y 45 minutos, pues entonces serían 2.4167. Ese es el tiempo. Eso lo multiplico por mi consumo, que son .12 kilowatt. Entonces tengo el consumo. Sería igual a tengo mi consumo, que sería de .12 por 2.4167, y eso me da de 0.29 kilowatt hora. Este sería el consumo en 2 horas y 25 minutos de .29 kilowatt hora. Si quisiéramos saber en cuánto está el kilowatt hora en México, por ejemplo, en cuánto está el kilowatt CFE, el consumo básico es de .71 pesos por cada uno de los primeros 150 kilowatt hora. Entonces tenemos .711. Entonces esos .29 los multiplicamos por 0.70 y ¿qué era? 711 pesos. Vamos a ver cuánto dinero es. Eso por .711, y eso nos da de 20 centavos, 21 centavos. $0.21 MXN. Eso cuesta tener encendido una carga de 120 watts por 2 horas 25 minutos. Entonces cuando los regañe su papá porque no pagan el foco, pues ahí está, ese es el consumo. Y si le dan su dinero, ten 5 baros y quédate con el cambio. Pero bueno, eso es porque tienen un tope de 150 kilowatt hora. Normalmente una casa consume alrededor de 180, es aproximadamente 3 kilowatt hora diarios. Entonces, bueno, pues ahí está. Ya cuando el consumo es intermedio se dispara a este lado. Ya cuando el consumo es excedente dice que es de 2.89 pesos por cada kilowatt hora. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta el consumo más grande, ya cuando sobrepasa los 300 kilowatt hora, pues sería de 2.9, voy a ponerlo. Entonces sería de 2.41, no, es de 0.29, bueno, .3 voy a ponerle, por 2.9, pues serían casi un peso de dinero. Y bueno, entonces bueno, les dejo ese primer ejercicio utilizando ley de Ohm. Y pues hay que recordar la reducción de serie paralelo. Cuando ustedes encuentren circuitos, voy a poner aquí un circuito, no lo voy a resolver todo completamente, pero voy a poner un ejemplo para recordar nada más. Un ejemplito para recordar. Bueno, voy a hacerlo así y ahorita le borro donde van a ir los resistores.
Te borramos los resistores aquí. Ay. Perdón. Por ejemplo, ¿no? Tenemos todos estos resistores aquí. Están mal dibujados, pero pues no importa. El chiste es que se sepa dónde hay un resistor. Vamos a poner números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para resolver un circuito serie paralelo, por ejemplo en este caso, pues buscamos resistencias que estén conectadas en serie y en paralelo. Por ejemplo, aquí vamos a poner serie en verde y paralelo en azul. Entonces aquí lo que encontramos es que estas resistencias ahora están en paralelo y estas de aquí están en serie. Estas de aquí están en serie. Entonces el siguiente circuito que yo dibujaría aquí ya no sería parecido a sería el nuevo circuito, ya reduciendo lo que acabo de encerrar en verde y azul. Es que bueno, me estoy yendo súper choco, no importa, es que esta cosa es bastante difícil de trabajar. Pero se va a captar la idea. Entonces, aquí ya reduje dos resistencias en serie, aquí ya reduje dos resistencias en serie, esta no la hemos reducido, aquí tampoco hemos reducido la 6 y esta sí. Entonces, estas dos resistencias de la 1 y la 2, la voy a poner como 1'. Esta resistencia de aquí, que es la 1, la 3 y la 4, es que este número quedó muy feo. La 3 y la 4 le voy a poner como 3'. Y luego tenemos aquí la resistencia 6. Y luego tenemos esta resistencia que reducimos en paralelo, que es esta de acá, la 7, 8 y 9. Y le voy a poner como 7'. Y la resistencia 5 que no he modificado. Y volvemos a hacer lo mismo. Aquí buscamos que está en paralelo. Bueno, primero están estas dos en serie. Y luego esas dos en serie con la 3' van a estar en paralelo. Primero reducimos lo de serie y luego reducimos lo de paralelo. Y ya al final, en este caso, pues nos va a quedar un circuito más sencillo. Voy a hacerlo así a puro pulso, a ver si no me queda tan feo. La resistencia 1, la resistencia que está en paralelo entre la 3' y la 6 más 7 que están en serie. Para el final nos va a quedar la 1', a esta que le voy a poner la resistencia 3 bi' y la resistencia 5. Y ya al final, pues todas estas quedarían en serie para terminar con mi circuito con una sola resistencia. Y esta es mi resistencia total. Algunos circuitos se resuelven por este método. En este método tenemos voltaje, tenemos resistencia, podemos determinar la corriente, nos regresamos, aquí tenemos la corriente que pasa por las tres resistencias, podemos calcular el voltaje en esta resistencia 1, el voltaje en esta resistencia 5, aunque en este caso de aquí no nos conviene todavía calcular el voltaje, porque la resistencia 5 sí, porque este voltaje es de dos resistencias. Entonces aquí nosotros calculamos la corriente, aquí tendríamos la corriente, sería la corriente total, y luego aquí tenemos la corriente total. La corriente total pasa por la resistencia 5, podemos calcular el voltaje de la resistencia 5, y aquí tenemos la fuente de voltaje. Podemos calcular también el voltaje de la resistencia 3, que es este voltaje, el que le voy a poner voltaje, 1. Este voltaje 1 es este voltaje de aquí, el voltaje 1 es el voltaje de acá, este es el voltaje 1. Entonces, como ya tengo el voltaje 1, puedo calcular la corriente que pasa por la resistencia 3. A esta le voy a poner corriente 1.
Entonces, como tengo la corriente total entra y sale la corriente 1 más la corriente 2, y la corriente 2 pasa por la resistencia 6 y pasa por la resistencia 7. Entonces ya puedo calcular el voltaje en la resistencia 6 y el voltaje en la resistencia 7', porque ese voltaje es el voltaje de 7, el voltaje de R8 y el voltaje de R9. Entonces ya puedo calcular estos tres voltajes porque es el mismo voltaje que este. Y se fijan, pues ya nada más faltaría, ya tengo la corriente 1 y tengo la corriente total. Al tener la corriente total que pasa por aquí, pues calculo el voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2, y como tengo la corriente que pasa por aquí, porque es la corriente 1, puedo calcular el voltaje en R3 y puedo calcular el voltaje en R4, y ya tengo resuelto el circuito. ¿Se puede con otros métodos? Sí, pero bueno, este sería el método más sencillo de resistencia y paralelo. Y ya nada más repasar su método de división de voltaje y división de corriente, que es hasta donde va a venir el examen. Va a venir hasta divisor de voltaje y divisor de corriente. Entonces, a darle un repasillo rápido. Suerte, jóvenes.